Hermanos, estamos empezando una nueva serie. Empezando una serie titulada Justicia y Esperanza. Y esto es el Evangelio. El Evangelio nos muestra que la justicia de Dios debería y debe ser derramada sobre las naciones. Pero a la vez, antes de Dios derramar su justicia, Él nos da esperanza. Hay esperanza para este mundo caído. Hay esperanza para todas las naciones. Y esto es el libro de Miqueas, libro con el cual necesitamos encontrar el Evangelio. Y les confieso que nunca había visto Miqueas de la forma como he visto estos últimos meses. He pensado siempre que Miqueas es un gran profeta, pero bueno, Isaías lo tapó su ministerio porque estaban viviendo en la misma época. Jonás, que también es de la misma época, tapó el ministerio de Miqueas. Pero cuando leemos este libro, y yo espero que todos vosotros han leído por lo menos el capítulo 1, para entender el mensaje, para entender qué es lo que está pasando. Pero no solamente el Evangelio estampado en cada capítulo de Miqueas, sino las advertencias. Las advertencias nos olvidamos muchas veces. Las advertencias de Dios para no solamente el pueblo de Israel, pero como dice aquí, oíd pueblos todos, esté atenta, tierra. Nos olvidamos muchas veces, hermanos, de las advertencias. La Biblia está llena de advertencias. Si tú no has parado para pensar, no te has rendido a Cristo, la Biblia tiene advertencias para todos. Pero no solamente esto. La Biblia advierte el pueblo de Dios, la casa de Dios. Si este pueblo no responde adecuadamente al llamado de Dios, serán castigados, serán destruidos. Si tú y yo, en nuestra manera de caminar, no respondemos como Dios demanda, si no respondemos con fidelidad, con lealtad, con obediencia, entonces el castigo y la destrucción vendrá. Dios, en estos profetas menores, en todos los profetas del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, es el tema de las Escrituras. Él ha avisado, el Señor ha demostrado lo que haría, lo que hace con aquellos que no entienden. Pero Miqueas no solamente es un libro pequeño, son 6 capítulos, es un resumen de los libros de Jonás y de Isaías, mas este profeta describirá el énfasis de los 12 profetas del Antiguo Testamento. Y el énfasis y la descripción que estos 12 profetas dan acerca del pecado. Si tú quieres saber qué es el pecado, lea el libro de los 12 profetas. Estos 12 profetas están demostrando de manera muy clara cómo es el pecado y qué hace el pecado en nuestras vidas. Hermanos, es trágico ver que el pueblo no ha escuchado lo que Dios ha advertido. Por ejemplo, como si ves el libro de Jonás, Jonás ha predicado el Evangelio, ha predicado juicio, ha predicado destrucción, pero el arrepentimiento de esta nación, de Nínive, no trajo destrucción. Y Miqueas nos demostrará con todas las fuerzas, no solo Miqueas, como Oseas, como Malaquías, como todos estos otros profetas, que si el pueblo se arrepentiera, se humillara, Dios no los destruiría. Y esto es lo que el Evangelio dice a todos los hombres: si te humillas, si te arrepientes, si crees, si te rindes hoy en adoración, la destrucción, la ira, no vendrá sobre ti. Esto es lo que dice toda la Biblia.
Esto es lo que Dios ha enviado a los profetas a decir a la humanidad. Ríndense y obedecen, porque si no el castigo vendrá. Hermanos, las guerras que están pasando en el mundo es una clara evidencia de la destrucción de la humanidad. Pero Apocalipsis nos muestra una guerra santa de Cristo aplastando a sus enemigos. Si esto no te trae temor, si esto no te trae signo de preocupación como está tu vida delante de Dios, nada lo hará, nada lo hará. Y serás como aquellos en Apocalipsis que dicen: montañas caigan sobre mí, porque verán la gloria de Jesús viniendo y no se arrepentirán. Si el pueblo de la alianza cambia, Dios traería bendiciones, pero no lo han hecho. Miqueas presenta al Señor como alguien no solamente que sabe el corazón, pero lo representará a Dios no solo como juez, pero como testigo. Ya no será Satanás que acusará al pueblo. Dios es el que está en el tribunal, pero también es el que te dirá: tú has hecho esto, esto, esto y esto, no en contra de las naciones, en contra mía. Dios es el testigo, hermanos y hermanas, amigos que están aquí. Dios es testigo de lo mal que has hecho, que hemos hecho. Por eso necesitamos, de una manera desesperada, a Jesús. Hermanos, Miqueas Él nos muestra tanto el presente, que necesita una transformación, necesita arrepentimiento, necesita fe, pero también nos muestra el futuro. Es el esto del libro de Miqueas. No hay cómo no llorar, no hay cómo no quebrantarse cuando Miqueas termina su libro diciendo: que Dios como tú, que perdona. Que Dios como tú, que olvida el pecado del remanente de su heredad, y que volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Cómo no arrepentirnos delante de un Dios tan misericordioso? De un Dios tan bueno. Pero para entender la bondad de Dios, la misericordia, necesitamos entender que tú y yo nos hemos desviado de este Dios. Nos hemos desviado del pacto que hemos hecho con Él. No hemos sido leales. ¿Es esto lo que Miqueas? ¿Es esto lo que Nahum? ¿Es esto lo que Oseas? ¿Es esto lo que Habacuc? ¿Es esto lo que todos estos libros, Zacarías, Sofonías, están diciendo? Ustedes no han hecho vuestra parte. Ustedes no han hecho lo que deberían hacer, y por eso Dios tendrá que enviar destrucción. Dios tendrá que destruir. Pero tú me preguntas: Igor, ¿por qué escoger Miqueas? No se podía escoger Isaías. Bueno, entonces estudiaríamos durante 4 años o 5 Isaías. Pero como vosotros cuando pasan de un año ya dicen: no, Igor, ya es mucho tiempo en un mismo libro, vamos a coger un pequeño y quizás en un año terminamos él, o menos. Pero hermanos, queremos entender el Evangelio, no solo del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, usar los lentes del Antiguo y redescubrir no la historia solamente de la salvación, pero nuestra historia. La historia de Igor, la historia de todos nosotros, están descritos aquí, en las páginas de este precioso libro. Y cuando nosotros vemos no solo el mensaje de Miqueas, nosotros vemos el mensaje de Jesús. Jesús se dice en Mateo 23: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus politos debajo de sus alas? No quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo
que desde ahora no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Este es el mensaje de Jesús, no solamente del Antiguo Testamento, este es el mensaje para ti, para mí. Él quiso juntar, Él ha llamado a los hombres, Él ha llamado por las calles, Él ha llamado por todos los lugares, pero no quisiste, entonces serás destruido. Este es el Evangelio. No es un libro muy llamativo, quizás es poco leído. Por eso se han propuesto varias opciones de estructuras y algunos autores han dicho cómo estudiar este libro. Pero nosotros tomaremos a Miqueas, que está dividido en algunos temas. El enfoque de cada sesión está la condenación y la esperanza, pero también los beneficios de largo alcance de quién es nuestro Dios. Pero para entender, necesitamos entender dónde estaba Miqueas. Y el versículo 1 del capítulo 1 nos dice que la palabra de Jehová, que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Entonces podemos ver que la clave en este libro es que la salvación de Dios es para todos los pueblos, pero que el ministerio de Miqueas empieza allá en el final del siglo 8 antes de Cristo, allá con el rey Jotán, y termina en el precioso, quizás mejor de los reyes de Judá, con Ezequías. Aunque todos los reyes de Judá, Miqueas, él está hablando directamente al reino de Judá, pero él se dirige también a Israel. ¿Se acuerdan aquí que Israel se ha dividido en el reino de Jeroboam? A 10 tribus y media se quedan en el reino del norte, 2 tribus y media se quedan en el reino del sur. Pero aquí Miqueas está proclamando la verdad, no solo a las 12 tribus que están divididas y hacen guerra contra una a la otra, pero está hablando a todas las naciones, así que nos recorre a nosotros también. Pero él tiene en mente la venida de Asiria para destruir no solamente el reino del norte, pero también el reino del sur. Es evidente, la aniquilación absoluta vendrá, la invasión vendrá. Pero la gran pregunta, si ellos son el pueblo de Dios, es lo que muchas veces nos preguntamos cuando encontramos textos como este. Si somos el pueblo de Dios, ¿Dios nos ha abandonado? ¿Dios nos ha dejado? ¿Dónde está el Dios de pacto, que ha hecho un pacto con nosotros, de cuidarnos, de proveer? ¿Dónde está? El mensaje de Miqueas es que este juicio no habría sucedido si hubiera cumplido su parte, si hubieran obedecido, si hubieran doblado delante de Dios, pero no lo hicieron. Y es interesante observar, hermanos, que este profeta, solo el nombre de él es tan importante entender que el nombre Miqueas es una abreviación de que dice, que significa ¿quién como el Señor? El nombre Miqueas ya es una proclamación, ¿quién como Señor? Es lo que dice el capítulo 7 de este mismo texto del libro de Miqueas, versículo 8, que Dios hay como tú. Miqueas pasará todo su libro, su ministerio de más o menos 35 años proclamando quién es Jehová, quién es Dios. Y ese es el tema básico de su mensaje, producto esencial de la fe salvadora y de la reforma social y la santidad básica en la vida del creyente.
El cristiano necesita saber quién es Jehová. ¿Quién es Dios? Porque quizás tú has llegado aquí y estás adorando a un Dios falso. Un Dios que no se conforma a la palabra de Dios. Así que el significado de su nombre será responder esta pregunta en su profecía. Y esto es lo que Él va a hacer. Del año 749, 750 antes de Jesús, cuando entra el rey Jocán, hasta el año 720. Ahí donde fue la destrucción de Israel, y Miqueas estaba ahí. Por eso necesitamos preguntar, ¿qué mayor problema nuestro, hermanos y hermanas, es la rebelión? El mayor problema de todos nosotros es de nuestra vida. Nos identificamos con estas afirmaciones, es nuestro corazón rebelde. La rebelión parece en nuestras vidas como un huésped no invitado, pero pronto se instala en nuestro corazón y se produce raíces agobiantes. Hermanos, yo no sé cuánto a vosotros, pero yo de un día era tan obediente a mis padres. Yo seguía todo lo que me decían, pero un día estaba contento en hacer todo lo que mis padres decían. El siguiente día empecé a cuestionar las decisiones de mis padres y decir que no. ¿Qué provocó este cambio en mi vida? ¿Qué provocó esta rebeldía en mi corazón? El pecado en mi corazón. De un día para el otro, la rebelión es un desafío a la autoridad. La rebelión en nuestro corazón es en contra de nuestros padres, en contra de los profesores, en contra de los maestros, de los entrenadores, en contra de los pastores y al fin es en contra de Dios. La rebeldía de las naciones es el gran problema que nadie quiere sujetarse. Nadie quiere obedecer. Y si no se controla, se convierte en rebelión contra los jefes, contra las fuerzas del orden, contra el gobierno, contra el mundo y todo lo que en él hay. En última instancia, la rebelión es siempre contra Dios. Porque fue Dios que instituyó todas las autoridades que tenemos. Pero lamentablemente la rebelión es un enemigo constante para todos. No queremos sujetarnos. Y esto es ciertamente cierto para Israel, para Judá, que han ignorado a Dios, y por eso necesitamos hacer algunas preguntas. ¿Cómo estás tú luchando contra la rebelión de tu corazón? ¿Cómo pretendes responder al pacto, al compromiso que hiciste con Dios en tu bautismo y en tu membresía de la iglesia? ¿Cómo está tu vida de sumisión delante de las autoridades que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cómo ves la lealtad en tu corazón? ¿A quién eres leal? ¿A quién estás comprometido? ¿Y qué actitudes estás tomando para someterse a la voluntad de Dios y obedecerlo? Hermanos, tengo 5 puntos brevemente. Vamos a tratar todos ellos, pero en resumen, el principal enfoque de Miqueas es: Dios juzgará a todas las personas, sin embargo, salvará un remanente a través de un rey futuro. Todos aquellos obedecerán a este rey futuro. Ahora, ¿de qué trata Miqueas? Ustedes han leído y luego lo preguntaré en la puerta. ¿De qué trata? Bueno, 3 temas fundamentales podemos ver en cada capítulo del libro de Miqueas. El primero de los temas es que Dios quiere que los agravios sean reprendidos. Dios quiere demostrar a todos los hombres su rebelión. Dios quiere mostrar a todos los hombres cuáles son sus pecados. Dios quiere en primer lugar que sepamos cuáles son nuestros errores y que sean reprendidos.
Israel y Judá estaban marcados por el pecado. Mira, Miqueas va a condenar una serie de pecados sociales, económicos en esta sociedad. El primero de ellos, como veremos hoy, en la próxima semana, es el adulterio, es la prostitución, es la idolatría. Ellos no conocían quién era Jehová, a pesar de haber sido enseñados por toda la ley de Moisés y todos los profetas y los sacerdotes. No querían reconocer quién era y se prostituían. Comienza, lo veremos más adelante, comienza esta idolatría con Salomón. Pasa Jeroboam y pasa todo el pueblo. El pueblo cae. Pero miren el versículo 2:2, codicia, el robo, el fraude. En el capítulo 2, versículo 2, dice: codician campos y se apoderan de ellos, codician casas y las toman, roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Era un pueblo que codiciaba. No son diferentes de nosotros. Si nosotros cambiamos quién es Dios, también cambiaremos quién son las personas. Entonces, en vez de amar a Dios y amar a las personas, nosotros cambiamos a Dios, desobedecemos, deshonramos, codiciamos lo que las personas tienen. Pero no solo eso. Este pueblo tenía balanzas deshonestas. ¿Ves el capítulo 6, versículo 11? He de justificar las balanzas de impiedad y las bolsas de pesas fraudulentas. Este pueblo no sabía equilibrar. No tenía equilibrio en la manera de justificar las balanzas. El capítulo 3, versículo 11, el soborno. Sus jefes juzgan por soborno. Sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor en medio de nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros mal alguno? Es lo que la gente dice hoy. Compran a los pastores, dan dinero para que el pastor no diga ni habla del pecado. No te preocupes, no vendrá condenación. No te preocupes, Dios es tan bueno, no vendrá nada mal sobre ti. Estos son los falsos maestros. Si quieres saber, los falsos maestros, ellos van a hablar de paz, paz, cuando no hay paz. Y este es el engaño. Capítulo 6, versículo 12, dice: con las cuales sus ricos se han llenado de explotación, sus habitantes han hablado mentira y su lengua es engañosa en su boca. Ya no se puede confiar ni en la persona que duerme junto contigo. Este es el efecto de la rebelión de nuestros corazones. No se puede ni confiar en el hermano, en la esposa, porque tú no sabes lo que ella hará. Y luego hay la violencia, el derramamiento de sangre, el versículo 12, en el capítulo 3 también, capítulo 6, versículo 12 y 3:10. Mira que dice que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia, con iniquidad. Mira lo que hace esta nación. Pero también Miqueas ha dicho en el capítulo 5, versículo 12, esta nación sigue a las brujerías de los adivinos. En el versículo 12 del capítulo 5 dice: asimismo extirparé de tus manos a los hechiceras y no hallarán en ti adivinos. Esto es lo que había. La gente que deja a Dios sigue el engaño, sigue la maldad, sigue a los místicos. Son gente que no aman a Dios. Son idólatras. En el fondo, este pecado que está en cuestión, dice capítulo 3, versículo 2: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que los quitáis su piel y su carne sobre sus huesos. Esto es lo que hace la maldad, hermanos y hermanas. El ser humano es tan cruel que cuando abandona a Dios, destruye la vida de los unos de los otros. Y no solo el hecho de abandonar a Dios, dice que aborrecen lo bueno y aman lo malo. Hermanos, Israel violó el pacto con Dios, apostató deliberadamente y vivió en apostasía durante todo el tiempo de estos profetas.
económicamente, socialmente, políticamente, trataron la palabra de Dios de manera despreocupada. Y aquí debes empezar a mirar tu corazón. Cuando empiezas a abandonar a Dios es porque despreocupadamente lee tu Biblia. Mira el versículo 2, capítulo 2, versículo 11. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiera diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. La gente ya no lee, la gente ya no escudriña la palabra de Dios, escogen profetas basado en su ego, en su orgullo. La gente quiere pastores, la gente quiere un Dios a su manera. Ahí fue el mal y peor. Es ahí hay una degradación cada vez peor de los pecados. Pero en primer lugar Dios quiere mostrar quién Él es. Pero en segundo lugar, en este libro Dios quiere que su pueblo sea restaurado. Dios no te muestra todo esto para condenarte. Dios no nos muestra nuestro pecado para aplastarnos y no nos dar esperanza. Por el contrario, Dios quiere que el pecado sea reprendido y castigado, pero Él quiere que su pueblo se arrepienta. Él quiere restauración. Dios nunca te va a mostrar algo en ti que no puedes perdonarte en Cristo Jesús. Cuando Dios me muestra mi pecado, no es para apartarme de Él, es para acercarme en humildad, en humillación a sus pies. Este es el segundo gran tema de Miqueas. Miqueas concluye cada pasaje de juicio con un pasaje de esperanza, de salvación, de misericordia. Mira por ejemplo el capítulo 4, versículos 6 al 8. Todos los capítulos de él terminan con esto, pero mira este ejemplo. Capítulo 4, versículos 6 al 8. En aquel día, dice Jehová, recogeré a las ovejas cojas, reuniré a las descarriadas, y a la que afligí. De las cojas haré un remanente, de las descarriadas una nación robusta. Entonces reinará Jehová sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, tú recobrarás el señorío de antaño, el reino de la hija de Jerusalén. Hay esperanza. El juicio termina con un juicio perfecto del pecado. Cuando tú y yo reconocemos el pecado en nuestras vidas, clamamos al Dios de misericordia, entonces Él perdona, entonces Él restaura y Él trae y Él promete misericordia. Este Dios de justicia también es un Dios de misericordia. Él promete salvación, restauración. Miqueas capítulo 5, versículo 1 al 5. Señor en Israel, Él promete que vendrá de Belén y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra, y esta será nuestra paz. ¿Quién es este rey? ¿Quién es este rey que vendrá? Nada más, nada menos que el mismo Dios que se hizo hombre y nos trajo paz. Él es nuestra paz, Cristo. Hermanos, aunque Israel estaba perdido, sin esperanza, la esperanza no estaba perdida. La esperanza era que ellos deberían escuchar a Jehová, comprometerse con Él y vivir para su gloria. Pero el tema de Miqueas es el tema del remanente. El remanente estará con Dios, reconocerá a Cristo, se apartará de los pecados y volverá a Dios. Y el remanente son aquellos que serán salvados, incluso después de la caída. Los remanentes son aquellos que se arrepienten, son aquellos que se doblan delante de Dios. Estos son el remanente. Hermanos, y en tercer lugar, en este libro lo que vemos, ¿no?, que Miqueas está demostrando para nosotros es que Dios quiere que su carácter sea conocido. No hay arrepentimiento de pecados,
No hay perdón de pecados si no conocemos el carácter de Dios. Por eso hemos leído en Nahum, por eso hemos leído aquí, ¿quién es este Dios grande, poderoso, santo, glorioso? En que los cielos y la tierra se derriten delante de Él, menos el corazón de los hombres. Dios quiere que su carácter sea conocido a través del reconocimiento de su supremacía. Él es supremo. Miren el capítulo 4, versículo 1 al 3. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será colocado a la cabeza de los montes, más alto que los collados, y acudirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas y lejanas. Ellos convertirán sus espadas en asadones y sus lanzas en hoces. Ninguna nación alzará la espada contra otra nación, ni se preparará más para la guerra. Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien le infunda temor. La boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Dios quiere que su carácter sea conocido. Dios quiere que recordamos su justicia. Y ahí vemos todo el capítulo 6, los relatos de lo que Dios hizo, las bendiciones y salvación hacia Israel, cómo Él ha liberado el pueblo de la esclavitud de Egipto, todo lo que Él hizo a través del liderazgo de Moisés y de Aarón, cómo triunfó sobre los enemigos, la entrada de la tierra prometida y todo lo que vemos, la historia de la redención, están en el capítulo 6. Hay una larga historia de Dios redimiendo a su pueblo, glorificando su nombre, mostrando su carácter y diciendo: yo soy, va delante de vosotros. Dios quiere que su carácter sea conocido a través de la demostración también de su misericordia. Él es el Dios que termina Miqueas en el capítulo 7, que Dios es como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Este es un Dios justo que dice perdonar el pecado para que Él pueda ser glorificado. Hermanos, si estás buscando una perspectiva diferente del Evangelio, que mantenga esas tres grandes verdades, y que ese es un excelente libro, es un excelente lugar para comenzar a aprender quién es Dios, quién somos nosotros y lo que Él va a traer. Pero en este libro vemos que Dios testifica contra el pecado. Dice Miqueas, versículo 2: oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Para entender la historia de Miqueas necesitamos entender quién fueron sus reyes, qué hicieron, quién estaba gobernando durante su ministerio. Y aquí empezamos con el rey Jotán. Jotán, si tú abres el libro de Segunda de Crónicas, no necesitas ir ahí, pero yo voy a leer y quieres apuntar. Segunda de Crónicas 26, del 16 al 23, dice que era un rey que temía a Dios como su padre Usías, que vivió antes de él. Y sin embargo, él no sucumbió al orgullo que destruyó a su padre. Segunda de Crónicas dice: pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, este rey Usías, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes, que se opusieron al rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, rey Usías, el quemar incensos a Jehová, sino los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has pecado, y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Jehová Dios. Así el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte.
y habitó leproso en una casa apartada, por el cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, se hizo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Así que a pesar de la obediencia de Jotán, el pueblo continuó las prácticas pecaminosas de idolatría, mas él fue un rey diferente. Su gobierno principal fue de 16 años. Él empezó a reinar en el año 750 antes de Jesucristo y terminó su reinado 735. Jotán, como dice Segunda de Reyes, capítulo 15, en el segundo año de Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos y edificó la puerta más alta de la casa de Jehová. Así que Jotán fue un gran rey. Él se ha arrepentido, él se ha humillado, él no siguió la maldad de su padre, sino que él siguió recto delante del Señor. Pero el pueblo no. El pueblo siguió rebelde. Entonces vino Acaz, el rey de Acaz, en el año 733 hasta el año 713. Acaz, hijo de Jotán, fue el segundo rey bajo el cual sirvió Miqueas. A diferencia de su padre, Acaz fue un rey malvado e idólatra. Él erigió ídolos en Judá, ofreció sus hijos como sacrificios, quemando sus hijos a dioses paganos, e incluso cerró el templo, cerró los servicios. Y empezaron a servir de modelo de idolatría para el pueblo, que continuó siguiendo a su rey por este camino de desobediencia. En consecuencia, Dios utilizó los sirios para destruir no solamente el norte de Israel, sino para humillar toda la nación, tanto de Judá y de Israel. Segunda de Crónicas 28 dice: 20 años tenía Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, a diferencia de su padre David. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Amón. Hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios le entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron, lo tomaron con gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, lo cual causó una gran mortandad. Hermanos, lo que vemos acá, siguió en los caminos de los reyes del norte. No obedeció a Dios. El reino del norte fueron todos desobedientes, fueron todos desleales, fueron todos idólatras. Por eso en el año 722 los asirios vinieron y derrotaron Samaria, todo lo que había del reino del norte. Según de Crónicas 28 sigue diciendo: además el rey Acaz, en el tiempo que aquel lo apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco, que lo habían derrotado, y dijo: puesto que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Pero esto fuera la causa de su ruina y la de todo Israel. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, los quebró, cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en todos los rincones de Jerusalén. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Jehová, el Dios de sus padres. Ahora piensan en un profeta como Miqueas delante de este rey perverso.
hay un hombre en medio de una nación terrible. ¿Tú piensas que ahora estamos mal? Piensa en este tiempo. Esto aquí era terrible. El rey era corrupto, la nación era corrupta, la nación adoraba a otros dioses, sacrificaban a los ídolos. Todavía no llegamos a tanto, hay gente que lo hace. Pero imagínate que en vez de adorar a Dios, estamos sacrificando a sus propios hijos. Bueno, quizás algunos de nosotros sacrificamos los hijos, entregándonos a la tela para mirar todo lo que hay en este mundo y no lo corregimos. Pero mira el tercer rey, donde termina el ministerio de Miqueas. Dice aquí, el rey Ezequías. ¿Quién fue Ezequías? Ezequías fue el hijo de Acaz. Él fue el tercer rey bajo el cual sirvió Miqueas, del año 713 al año 684 a.C. Y sorprendentemente, Ezequías rechazó toda la idolatría de su padre y abrazó la fe de Jodán. ¡Wow! ¿Quién lo hizo esto? En medio de toda la rebelión, él podría seguir. Él rechazó. Mira lo que dice 2 de Crónicas 29. Comenzó a reinar Ezequías a los 25 años de edad y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a toda la casa las cosas que habían hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes, a los levitas y a los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, sacad del santuario la impureza, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y lo volvieron la espalda. Y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, espanto y burla, como veis vosotros con vuestros ojos. Por eso, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivos. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros, para que estéis delante de él y le sirváis, seáis sus ministros, y lo que más incienso. Ezequías vuelve a las puertas, vuelve a santificar el pueblo. Ezequías se levanta, como dice 2 de Reyes, capítulo 18, en el tercer año de Oseas, hijo de Ella, rey de Israel. Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, y cuando comenzó a reinar tenía 25 años, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, quitó los altares altos, quebrantó las imágenes, rompió los símbolos de acera, hizo pedazos de la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso, y le llamó Nahustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, ni antes ni después, pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, a donde quiera que iba, él prosperaba. Este es un rey de verdad, este es un hombre que teme a Dios. Él puso su esperanza en Dios, y no solo esto, él hizo un pacto con Dios. Todo el cristiano hace un pacto con Dios. No hubo rey como él. No hubo un rey que en medio de la destrucción se levanta para obedecer a Dios. Este es el rey Ezequías. Hermanos, Miqueas está ahí, en medio de una destrucción, y él está llamando a Israel, como todos los profetas. Durante 35 años Miqueas predicó: arrepentíos. De una manera, también hacéis el pacto
Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento y obediencia. Dios está llamando a su pueblo a hacer un pacto con Él. Pero mira lo que Él dice: el juicio de Dios es el resultado del pecado de sus hijos. Hermanos, Miqueas capítulo 2, 4 dice: el Señor es testigo desde su santo templo, y Él descenderá y caminará sobre las alturas de la tierra. Debajo de Él de los montes se derritirán y los valles se partirán. Cuando vemos estos versículos, Miqueas, él no hizo ningún enredo, Él no hizo una introducción y dicho: mira, yo soy enviado por Dios, déjame decirte algo bueno antes de decir la verdad. No, Él está diciendo: declara, esto es lo que va a pasar. Él no perdió tiempo, Él no hizo una introducción atractiva. Él empezó muy claro diciendo: Dios es testigo contra ti por tus pecados, y Él va a salir de su trono en el cielo para bajar en la tierra, y cuando llegue aquí no va a ser muy divertido. Cuando Él baje va a haber destrucción. Cuando Dios baja de su templo, la tierra derrite y los habitantes se asustan. Miqueas aquí usa un lenguaje apocalíptico para decir a los hombres: hey, arréglate tu situación hoy, mañana será tarde. Y esto es lo que reserva a los hombres. Israel, el reino del norte, fue completamente devastado. Samaria fue devastada en el año 722, y Judá fue totalmente destruida en el año 586, cumpliendo lo que dice Miqueas. El juicio es eminente. Y nosotros vemos, hermanos, que la relación de las generaciones es porque los hombres se apartaron de Dios. Salomón en su vejez empezó a adorar a los ídolos. Y consecuentemente, no solo Salomón, pero Roboán, que fue el rey de Judá, continuó en los caminos de Salomón, y así por delante. Lo que tú eres hoy es lo que serán tus hijos, es lo que serán las próximas generaciones. Si tú no amas a Dios, si tú no te vuelves de tus pecados, tus hijos no se volverán. La raíz de la idolatría, de buscar a otros dioses, es la raíz de todo el pecado de las naciones. Y el juicio de Dios vendrá sobre aquellos pueblos que no se arrepienten. Nosotros vemos que Dios ha empezado un pacto con su pueblo. La primera de las tres formas específicas en que Judá e Israel habían rechazado a Dios, habían rechazado el pacto con el rey, el pacto con el Dios eterno. Y el pacto, hermanos, sencillamente es un acuerdo vinculante entre dos grupos. El pacto es como si usáramos el ejemplo como el contrato. Si hoy día yo voy a comprar o financiar mi coche, yo hago un pacto, un contrato con el banco. En esencia, el contrato define las responsabilidades de ambas partes, tanto del banco como el mío. El banco proporciona el dinero y los plazos necesarios para devolverlo, pero el comprador o yo tengo la responsabilidad de pagar el banco, el dinero que debo del coche, más los intereses. Pero este contrato es totalmente vinculante. Yo estoy vinculado ahora con el banco. El banco no puede cambiar las condiciones a mitad del plazo. Del mismo modo, el comprador debe realizar los pagos requeridos. Si el comprador no paga lo que debe, el banco embargará el coche para recuperar este dinero. De la misma manera, Dios había iniciado un pacto con Israel allá en el Sinaí con Moisés. Israel había aceptado entrar en un pacto según los términos de Dios. Y como parte de este pacto, tanto Dios como Israel tenían obligaciones específicas. Todos tienen que cumplir.
Por la parte de Dios, Dios prometió que satisfaría todas las necesidades físicas y espirituales de Israel, protegería a ellos de sus enemigos. Este era un gran compromiso que Dios había hecho consigo mismo. Si vosotros me obedecéis, yo os protegeré. Si vosotros me servís, yo los bendeciré. Él se había responsabilizado del bienestar de todo el pueblo en todos los niveles. Él prometía darles tierra, casas, granjas, ciudades, toda forma de protección financiera, así como protección de sus bienes y de su pueblo. Dios había entrado en un pacto con esta nación. Y por su parte, el pueblo prometía obedecer a Dios y ser leal solo a Él. Y la raíz de esto es los 10 mandamientos. Si tú ves, los primeros 4 mandamientos revelan los requisitos de lealtad hacia Dios. Adorar solo a Dios, no hacer ídolos, no profanar el nombre de Dios con palabras ociosas, honrar el día santo de Dios, centrándose en Él. Pero durante la mayor parte de la historia de Israel, esto no fue lo que pasó. En los últimos 6 mandamientos revelan los requisitos de la obediencia. Honrar a tus padres, honrar la vida, honrar el matrimonio, honrar la integridad del prójimo, honrar la verdad, honrar a tu prójimo. Estos son los pilares de una sociedad. Cuando esto no se hace, hay caos, hay destrucción. Y Miqueas, él estaba enseñando que vosotros, pueblo, habéis roto con el pacto con Dios. Ustedes han abandonado, ustedes han violado, abrazaron la idolatría que violaba todos los primeros 4 mandamientos. En los siguientes versículos del 5 al 7, Miqueas muestra que no solamente han violado los primeros mandamientos, sino que toda la ley de Dios. Y no solo esto, Israel había reemplazado el amor de Dios por los ídolos. La idolatría. Pero Dios, a través de este profeta, se está gritando de manera audible para que penetre en nuestro corazón y que entendamos qué es lo que estamos haciendo. La advertencia de Dios es, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que estás haciendo con el pacto que hiciste con Dios? Dios ha hecho un pacto con nosotros. Él ha prometido, su promesa es guardarnos, protegernos. Y Miqueas habla del perdón y de esperanza. Pero la adoración no es una actividad que puede añadir a una vida de ensimismo. Es una reorientación total de nuestras vidas en torno a Dios. En lugar de actuar como líderes egoístas, estos líderes deberían modelar lo que verdaderamente necesitarían. Miqueas 6:8, la justicia, la misericordia y la humildad. Miqueas 4:5 dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, con todo, nosotros andaremos en el nombre de nuestro Señor, eternamente y para siempre. Esto no es solo lo que Miqueas está diciendo, esta es la promesa de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que hace todo cristiano. Yo y mi casa serviremos solo a ti. Nosotros andaremos en tu nombre. Eso es un pacto que hicimos con Dios. Pero nosotros, hermanos, necesitamos en primer lugar reconocer que este Dios, ¿quién Él es? Si tú y yo no reconocemos quién Él es, mira lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Se derretirán los montes bajo Él y los valles se hundirán como las aguas que corren por un principio. El juicio de Dios sobre el pecado es tan seguro y tan inevitable como el río que lava, como las inundaciones que vienen sobre las montañas arrastrando en su camino muerte, destrucción. Por causa de tus pecados, la gente debe permanecer con temor santo y reverente a Dios.
Dejemos que cada estruendo de los truenos y cada rayo nos recuerde el gran poder de Dios para castigar el pecado, la necesidad que tenemos de arrepentimiento. Tú y yo necesitamos urgentemente arrepentirnos. Y para eso necesitamos preguntar, ¿qué de nosotros hoy, 2000 años después? Y antes de ser duros con el pueblo de Israel y de Judá, deberíamos parar y pensar que somos propensos a los mismos desafíos en nuestro propio camino. Somos propensos a las mismas idolatrías. Estamos sujetos al mismo pacto, a los mismos principios de la palabra de Dios. Los mismos mandamientos de Dios son para nosotros hoy. Debemos preguntarnos de manera personal y hacer un inventario. ¿Estamos viviendo como residentes leales del reino de Dios o del reino de este mundo? ¿Fueron verdaderas las palabras que yo he dicho, Señor, yo quiero servirte? ¿O fue engañoso, mentiroso y serás destruido? Y Dios no tiene ninguna obligación de bendecirte. ¿Está Dios solo, sentado en el trono de nuestros corazones? ¿O hemos creado algunos ídolos para competir con nuestra lealtad a Él? ¿Hay alguien más operando en tu corazón? ¿Estamos siguiendo a Dios de todo corazón? ¿O estamos compartiendo el tiempo con nuestras agendas personales? Debemos preguntar el mismo tipo de examen sobre nuestra obediencia. ¿Hasta qué punto honramos a Dios o honran a Dios nuestras relaciones interpersonales? Nuestra relación en el cole, nuestra relación en la calle, en nuestra sociedad. ¿Qué punto esta relación está honrando, glorificando y exaltando el nombre de Dios? Honramos a los líderes, honramos a los padres, honramos a las autoridades que Dios ha puesto a nuestro alrededor, le abrazamos la verdad. ¿Vivimos con espíritu de satisfacción o de murmuración? Hermanos, ¿te das cuenta que luchamos con los mismos pecados que la gente de Israel vivía? Vivir para la gloria de Dios a través de la lealtad, la obediencia, es una tarea desafiante en cualquier época. Dios nos está llamando a ti y a mí hoy a rendirnos cuenta delante de Él. Porque mira lo que dice Mateo 23, versículo 34. Dice uno, Maestro, ¿qué mandamiento de la ley es el más importante? Jesús le respondió, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento más importante. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es algo interesante, toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Toda la ley, todos los profetas dependen de esto. Y mira este breve diálogo entre Jesús. Él identificó los dos requisitos clave para honrar a Dios, honrar el pacto, la alianza que hemos hecho con Dios. El requisito para la lealtad es amar a Dios. Deuteronomio dice, oye a Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice más en Deuteronomio, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego Jesús usa el libro de Levíticos diciendo, no te vengarás ni guardarás rancor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. El desafío para nosotros hoy fue el desafío de Israel. Amar solo al Señor, obedecerlos solo a Él. No hay cómo hacerlo, hermanos, si no venimos delante de Cristo reconociendo lo que solo Jesús hizo en aquella cruz. No hay otro evangelio que rendirnos bajo la cruz de Cristo y decir solo Él obedeció todo de Dios. Fue solo Jesús que obedeció completamente al Padre.
Solo Él amó a Dios con todo su ser, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Y solo Jesús amó a ti y a mí, como a Él mismo. Jesús se ofreció en aquella cruz, muriendo por nuestros pecados, pagando el castigo que nosotros merecíamos, resucitando en gloria. Y Él es el león de la tribu de Judá, Él es el raíz de David, Él es el que Él venció para rescatarnos de nuestra rebeldía, de nuestra idolatría, de nuestra falta de lealtad, de nuestra falta de compromiso, de nuestra falta de fidelidad, de nuestra falta de amor supremo al único Dios, Cristo. Cristo. Si tú y yo no reconocemos a Cristo, hermanos, estamos perdidos, no hay esperanza. Hebreos dice, si hoy oye su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba. Por esta causa me enojé con aquella generación. Ellos siempre se desvían su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros un corazón malo en incredulidad que se os aparte del Dios vivo. Más bien exhortaos los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Hermano, si tú estás aquí hoy, debes rendirte a este Jesús. Él les amó a Dios con todo su corazón. Él amó a Dios con toda lealtad. Él fue fiel al pacto. Y Él nos invitó a todos nosotros a conjuntamente con Él obedecer a Dios. Por eso hoy, ¿cuáles son los ídolos de tu corazón? Cuando miramos a Ezequiel, cuando miramos a Miqueas, ¿cuáles son los ídolos? ¿A quién soy leal? ¿A quién soy leal? Mira las consecuencias de la rebelión, la rebeldía de Israel y Judá, y no permitas que tú seas próximo a ser destruido. No juegues con este Dios que es fuego consumidor. El día que Él bajara será para destruir. Hoy, si eres cristiano, mira cómo está tu lealtad para con Dios. Tu lealtad es una palabra que representa muy bien obediencia, compromiso, fe, amor. El verdadero cristiano no tiene compromiso solo con la iglesia local. Tienen lealtad para con Dios, entonces la iglesia local será importante para Él. Cumple con fidelidad tu compromiso para con el Señor y deja que Él cumpla su parte en esta relación de fe y amor. Crea y obedezca sus ordenanzas para tu vida. Obediencia, aunque no entiendas completamente, pero obedezcas. Obedecemos por fe. Obedecemos porque amamos a este Rey que merecía derramar su vida sobre mí, pero derramó su amor y su misericordia. Pero si tú no eres creyente, clame a Dios que no te destruya. Clame a Dios que te muestre a Cristo y que en arrepentimiento y fe traiga misericordia sobre tu vida. Crea en Dios, Él no dejará al pecador impune, sino que lo castigará, pero hoy Él te muestra a Cristo. La iglesia está llamada a afirmarse su llamado, confiando en este Dios celoso y fuerte. Él cumple sus promesas y nosotros.